Al margen aprovecho, Juan, para decirle gracias por el tema de la fecha hoy. No saben lo que me pasó, no saben lo que me pasó. Sí, bueno, lo No, cuente, descontado, cuente, cuente. descontado. Resulta que yo tengo un par de materias más, ¿no? Tengo INTA de primero que sigo dando, eh, y además una perspectiva pedagógico-didáctica de segundo, de geografía. Y la verdad es que tantas cosas en la cabeza, yo la verdad es que ya estoy al límite de lo que puedo funcionar, honestamente. Eh, tuve una entrevista de trabajo muy heavy en el instituto, en Pueyrredón. La persona que tenía que venir me pidió prorrogarla y ya no llegaba a abrirles la clase a los chicos de perspectiva pedagógico-didáctica. Entonces le mando un audio y como para compensar, digamos, me quedé en la cabeza con el pedido de ustedes de prorrogar la entrega y les digo, bueno, pueden entregar el 3. ¿Saben lo que me pasó? Se lo comento porque ustedes son ya colegas, casi, y estas cosas que nos pasan a los docentes, ¿no? Tuve una catarata de reclamo, ¿no? Porque no me parece justo, profesor, que prorrogue la fecha, porque nosotros ya entregamos, y ahí me di cuenta que se ve que ya habían entregado, y yo diciéndole que prorrogue la fecha, ¿no? Entonces, tuve que decirle, bueno, que yo intento inspirar un espíritu de aprendizaje colaborativo y no competitivo, que yo traté de saldarla por ese lado, pero me dieron como en bolsa, ¿no? Mire, le digo la verdad, me parece una actitud de alguna manera fea. O sea, si yo pude terminarlo en tiempo y forma, en buena hora, y si hubo un compañero que se demoró y se Bueno, puede postular la Pero entrega, estamos hablando genial. de este grupo, profe. no, no, de otro curso, Ah, pero el problema es que mi cabeza funciona mal, o sea, no puedo tener todo encima. Entonces venía en el auto, en un semáforo, audio, miren chicos, no llego, no me parece razonable tener media hora de clase, trabajen tranquilo en el práctico, los espero hasta el miércoles. Cuando llegué acá, abrí la máquina, no, me parece justo. Digo, estas cosas tiene la docencia, ¿no? Que de pronto este espíritu de competencia, yo lo entregué porque al otro se le extiende, porque en el fondo el trabajo tiene que ver con qué pude hacer yo y qué no pude hacer yo, ¿no? Yo les decía, bueno, traten de trabajar sobre la constatación de lo que tengan que leer con respecto a las clases, porque yo en general mando a hacer trabajo práctico, pero los temas los explico. Bueno, así que bueno, vengo de ese, Sí, de ese. igual le digo, me sigue pareciendo que el problema no está en usted y lo que dijo, sino en la visión que tiene por lo menos parte del grupo. Sí, justamente se los doy como para pensar un poco qué nos pasa a los docentes en formación. Después le transmitimos eso a los pibes también, ¿no? Entonces los pibes se sacan los ojos entre ellos para ver quién termina primero y para buchonear al que no terminó en vez de ayudarlo, ¿no? Este, es así. Yo es siempre una le digo, lástima, porque qué espera de acá en adelante, ¿no? Es una pena. sí, por ahí no sé si son todos, digamos, en este caso después hubo respuestas un poquito más empáticas para mi error, digamos, pero bueno, ahí ustedes me agradecen y ellos me sacuden. No se Bueno, puede ser vamos, bueno, Juan. bueno, por ahí andaba la cosa. A ver, esperen que estoy buscando, qué cosa, ¿no? Esto, ahí está, por fin. Bueno, te faltó decir, Alexis, que esto no pasa con Haku, ¿no? La búsqueda de... No, porque no Y, lo busca directamente Haku. ¿Qué le iba a bueno, decir? bueno, Hoy estuve yo lo mirando el escucho. video ese que mandaron. La verdad que escandalizante, le digo. ¿Qué cosa? ¿El video? El Ah, video que sí, subió sí. Facu, que le spoileó a Sí, usted, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y la verdad que cuando uno lo mira, o sea, es una amenaza hecha y derecha. No, Le sí, faltó es muy tirarle un zapato fuerte. nada más. Es muy fuerte. Pero les voy a decir algo más. Firmenich, Firmenich fue y es un gran cuadro político. Más allá de lo que uno puede decir de Firmenich, desde el punto de vista ideológico, de jefe de la guerrilla, lo que se les ocurra, Firmenich es un gran cuadro político. Cuando digo cuadro político, ¿a qué me refiero? Un intérprete de las voluntades,
a ver, un buen compulsador, un buen interpretador y un buen conductor. Y en una oportunidad, Firmenich, en una entrevista, dice: el Perón que llegó a la Argentina, después del asesinato de Rucci, fue un mal político, porque el político que se enoja, digamos, y a partir de su enojo y de su ira toma decisiones, se equivoca. Esto lo hacía en relación a esto que ustedes vieron en este video, que ese Perón es el que después es muy iracundo y los echa de la plaza, ¿no? Pero les voy a decir algo, yo no pude encontrar, yo les armé la semana pasada, pero bueno, Facundo me vive spoileando, entonces no se puede, así no se puede. Les preparé una paginita con todos los links de los videos que a mí me parecían categóricos. Y no encontré uno que yo se los mencioné. Después del ataque azul del ERP, sale un Perón realmente muy amenazante, que es el que reforma el código. Ustedes van a ver en esto que yo les voy a mandar ahora. ¿Cómo te va, profe? Buenas noches. Yo estaba buscando ese la otra vez, que vos habías dicho que daba miedo cómo salía, como la impronta que tenía. Y bueno, entre eso me apareció este que compartió. Claro, no está. Vos es que no está. Y hay otro que tampoco encontré, pero que ese debe existir. Lo que pasa es que no lo deben haber subido a YouTube, que es el mensaje de Perón una vez que, después de abortar el descenso, el aterrizaje en Ezeiza, donde se está produciendo la matanza, va a Morón y creo que a las horas, creo que a la noche o al otro día, pero muy, muy seguido, digamos, con horas, se pone la casaca militar y da un discurso culpabilizando a los sectores juveniles de las organizaciones por lo que había sido obviamente una matanza surgida de los organizadores del acto. ¿Quiénes eran los organizadores del acto? López Rega, ¿cómo se llama? Ahora me voy a acordar, un coronel croata, un asesino, que ayudó a López Rega a formar la triple. Es decir, le había entregado el palco a los sectores más radicalizados de la derecha, y llevan a cabo esta matanza desde ahí, y después él en el discurso culpabiliza a los sectores izquierda. Este Perón ya a mí me parece que, más que se los diga yo, es bueno verlo en los videos, porque ahí uno ve el escenario de Perón dándose cuenta que no puede revertir la decisión de esa masa de jóvenes lanzados a, comillas, una aventura que en la cabeza de Perón no estaba ni de casualidad. Él pensaba que él iba a poder manejar la entrega de las armas, digamos, el desarme, ¿no? Que se pusieran a trabajar al servicio de este populismo imposible, como dice Maristela Svampa, ¿no? Bueno, hoy se los voy a mostrar por acá, pero después se los subo en Classroom. Les armé, a ver, se los muestro, a ver si lo tengo acá. Profe, le hago una consulta. Entonces, ¿fue López Rega el responsable del bombardeo a la Plaza de Mayo o no? No, para. No, estamos hablando de 1973, 74, 75 a lo sumo. El corte es 1973, 1975. El bombardeo en la Plaza de Mayo es en junio del 55. López Rega ahí era un jefe de policía, no jefe, digamos, no me acuerdo si era un sargento mayor, una cosa por ahí, no, sargento, de policía, que cuidaba en ese momento la residencia, digamos, cuidaba en las inmediaciones de la residencia presidencial. López Rega era un perfecto ignoto en ese momento. Por ahí empieza su periplo, el periplo de López Rega empieza posteriormente al 55. ¿Está? No sé con quién te confundiste, Romina. A ver, seguí el recorrido de por qué llegaste a eso. No, profe, porque se me apagó el celular y recién me engancho. Entonces, lo último que escuché fue que le atribuían a López Rega y, a ver, que anoté. Sobre algún atentado. Lo que pasa es que no, recién me había enganchado. Así que estaba hablando del 70 y pico, en realidad.
No, sí, tiene una cantidad de atentados muy importantes. Es decir, se sabe que la AAA asesinó diputados, ¿no? Es decir, al hermano de Frondizi, ¿no? A Silvio Frondizi, que era un liberal que se convirtió en trotskista, que era uno de los abogados más conocidos digamos, que intervenían para representar los derechos de los que estaban encarcelados de las organizaciones armadas, de las organizaciones populares. Apareció en una zanja con su yerno. Pero bueno, después pueden ver, hay alrededor de, digamos, entre la violencia política que comenzó por ahí por los 70 hasta el 76, hay, según los cálculos, 1.500 muertos, un poquito más, de izquierda y de derecha, ¿no? Pero la AAA tiene una cantidad importante en su haber. Bueno, esto que les voy a mandar acá, que están viendo, les preparé este link. Perón en el 68 se arrepiente de no haber repelido violentamente el 55, eso me parece interesante, es un video interesante. En el 73 echa a los diputados de la JP, reunión en el 73, habla del tercer mundo, peronismo como moderación, ahí ya vemos otro Perón. Después el Perón que habla del peronismo y socialismo, van a ver cómo él esboza algo que nada tiene que ver con la modulación que tenían los jóvenes de los sectores a la izquierda, ¿no? Y de los sectores guerrilleros. Bueno, acá está el que pasó Facu, Perón amenaza a periodista que pregunta sobre AAA. ¿Dónde me fui? Después, acá puse Perón sobre la guerrilla, Perón después de Seiza, después Perón amenaza a periodistas que pregunta sobre AAA, Perón habla de su gobierno del 73, entrevista completa, Perón sacado porque denuncian a la AAA. Este es el mismo, me parece, fíjense porque me parece que lo puse 2 veces. Y Perón y los infiltrados, es otro donde habla directamente de los sectores juveniles, ya no como la juventud maravillosa, las formaciones especiales, sino como los infiltrados, digamos, que están al servicio de otros intereses, hablando obviamente de las fuerzas del marxismo internacional. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de... yo se lo voy a mandar por Classroom, para que lo tengan más o menos ordenado. Yo estuve viendo, hay un montón, si ustedes quieren ver, hay horas de Perón hablando. Bien, lo que quiero es que los que no me preguntan habitualmente, los que siguen por las preguntas que hacen, obviamente están siguiendo la lectura, los que están un poco perdidos, a ver, como para encuadrar la cosa. Yo voy a tratar hoy de ir del 1 al 10, ¿vieron? El número 1, 2, 3, porque sé que en las últimas clases por ahí las preguntas me van haciendo responder y me voy de marco. Vamos. Los que se perdieron, los que quieren en alguna, como la recién preguntó Romina, me parece muy bien. Otros que están medio perdidos, quieren hacer alguna pregunta para reencauzar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Muy bien. En cualquier momento igual me interrumpen. Bueno, vamos a tratar de... Juan, yo tengo una pregunta con respecto ayer a la parte económica. Dale. Vos nombrabas más o menos del 64, el 74, como para tomar una década. Sí. Que fue un momento de auge o de crecimiento, uno de los 3 momentos de mayor crecimiento del país. Sí. ¿Cuánto tiene que ver en esto el contexto internacional? Porque, a ver, hablando de uno de los momentos que vos mencionaste, que era el 2003, creo que dijiste, 2011 o algo así, o 2004-2011, sabemos que influyó mucho también el precio alto que tenía la soja, ¿no? Entonces fue una variable importante para que se produzca un crecimiento de la economía argentina. En ese periodo que vos nombraste ayer, ¿tiene que ver algo de eso? O sea, ¿cómo están las cosas? Porque ahí yo estoy medio perdido con lo que pasa. Claro, hay muchas variables. Después, yo les prometo, vamos a hacer una clase de economía antes de llegar a Martínez Dios, porque lo que hay que hacer ahí es una reevaluación, ¿no? Cuando entremos en la aplicación del neoliberalismo. Uno podría decir que
después de la decadencia que hubo entre ¿se acuerdan la crisis del 49-50 que sufre el peronismo? Bueno, a partir de ahí y hasta los primeros 60, la producción agrícola argentina tiene una desmejora notable, producto de una falta de inversión tecnológica, y hay ahí un retroceso muy fuerte. La Argentina retrocede y tiene un periodo importante de reacomodamiento macroeconómico. Ese periodo de reacomodamiento macro, que Frondizi lo quiere reencauzar uniéndose a los organismos multilaterales de crédito, que finalmente lo realiza, digamos que para los años 60 generan un crecimiento que está dentro de la misma matriz peronista. No hay una matriz nueva, ¿no? ¿Cuál sería esa matriz? Bueno, la matriz de un mercado interno creciente, pero a lo que yo le sumaría una fuerte inversión extranjera. La Argentina empieza a tener, como dije ayer, inversión muy fuerte en petróleo, en acerías, en automotriz, en petroquímica. Entonces, hay ahora en la Argentina enclaves productivos que vuelcan al mercado internacional una buena cantidad de exportación de origen industrial. Pero, además, hay un fuerte impulso de consumo interno, y para que ustedes tengan una idea, cuando uno mira los números del año, no les digo el 64, pero de los primeros años 70 hasta el 74, el Producto Bruto Industrial de la Argentina, es decir, lo que la Argentina producía industrialmente en el 74, era igual que en el 2010, o sea, pasaron 40, 50 años y la Argentina estuvo como detenida. Entonces, ahí tenemos que hacer un punto. Esa maduración de esa Argentina dependiente, pero no tanto en la década del 64-74, de plena, escuchen las palabras, plena ocupación industrial. La Argentina tenía 2%, creo, 3%, no sé si algún año llegó a tener 4% de su ocupación. Ustedes saben que ese coeficiente se considera la gente que deja un trabajo y va a buscar otro. O sea, un 4% de su ocupación ni siquiera representa un problema, es estadístico. La capacidad de compra del salario fue creciendo, y por lo tanto el ascenso social fue creciendo. La Argentina era, en términos, como decía ayer con Peter Ballman y Colán Rouquet, la Argentina era en estos años muy turbulento, digamos, en años donde realmente lo que parecía era que habría una necesidad. Bueno, si aparece una organización revolucionaria que dice tenemos que hacer la revolución porque acá hay una clara desigualdad, lo que uno piensa es que las variables de ese país son variables, perdonen la expresión, no lo digo estigmatizando, africanas, es decir, donde lo que hay es indigencia, hay hambre como parámetro general. La Argentina, digamos, tenía fuertes desigualdades regionales. Eso sí, la Argentina mostraba un NEA y un NOA muy atrasados con respecto al litoral, ¿sí? Esto es histórico, ¿no? Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando hablamos de Tucumán, ¿no? Tucumán dependía del azúcar y de los ingenios. Cuando se le dan muchos golpes al subsidio de la producción de azúcar, se genera un nivel de pobreza, pero es un nivel de pobreza que es un enclave en Tucumán. Pero dicho esto, reitero, para responder tu pregunta, Facundo, y no irme de mambo, yo diría que el contexto internacional es favorable porque el mundo crece, digamos, ¿no? El mundo tiene la edad dorada. Hasta la crisis del petróleo 73, el mundo está creciendo, demanda bienes, y la Argentina está en una posición de crecimiento. Es decir, pero la matriz productiva no se ha alterado mucho con respecto a lo que dijo el peronismo. ¿Qué se le introdujo? Lo que Perón quiso y no pudo. La inversión extranjera para ser menos dependientes. En el petróleo, en la petroquímica, en las acerías, Somisa, etcétera, Altos Hornos, etcétera, etcétera. No sé si te respondí, Facundo. Sí, Juan, está bien. Bárbaro, bueno, porque... igual después le vamos a poner vamos a mirar alguna curvita, vamos a mirar algunas curvas de Fradkin, de Corol y Bellini,
y a lo mejor del libro de la industria de Bellini, que es muy interesante hacer este paneo, ¿no? El 74 es un año límite para la industria argentina, industria liviana que permitía, escuchen esto, permitía que Córdoba tuviese decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que salían con su moto y su bicicleta e iban a las terminales automotrices donde se terminaban autos. Citroën, ICA, Citrac, Citram. Córdoba era una ciudad industrial, ¿no? Por esa razón, vamos a ver ahora, en Córdoba se genera esta pueblada, este movimiento del 69. Entonces, estamos en una Argentina, digamos, que de ninguna manera está en un proceso crítico desde el punto de vista económico, pero que sin embargo demanda igualdad, es una sociedad movilizada contra los militares, contra Onganía, contra Levingston, contra la Nuce. Este sería más o menos el panorama, el que yo quise trazar. Bien, bueno, entonces vamos a presentar... Uy, se me fue. Profe, en el 62 entonces el golpe es a Frondizi, ¿o no? Repetime, vale. ¿El golpe del 62 es a Frondizi? Sí. Ahí estuve como medio rápido, ¿no? Con esos temas. Después, en todo caso, hacemos un repasito de la cronología de esta. Igual tienen la periodización que les mandé en el Classroom, que está escrita en arameo. Bueno, entonces, vamos a mirar este esquema. No sé si lo... Vamos a darle un vuelo de pájaro. Yo quiero que veamos algunos aspectos, ¿no? En este esquema es Madariaga, Madariaga puro, pertenece a mi autoría. Bueno, como ustedes verán, en el esquema izquierdo de esta periodización que está vertical, observan que están las referencias cronológicas y también el escenario externo, ¿no? Y en el sector derecho coloco los grandes movimientos. Entonces ustedes van a ver que hay columnas que acompañan desde el año 1925, dos grandes columnas desde la izquierda, que en el periodo de los totalitarismos y hasta la Segunda Guerra Mundial y demás, aparece el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿sí? Y a la derecha del esquema aparece la UCR y yo planteo el irigoyenismo. Bien, este esquema está pensado para visibilizar los sectores de la familia marxista, leninista, trotskista. Marxista, leninista, trotskista en la Argentina. Muy bien, lo que vemos es que, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? En el PC aparece la fracción frentista, la fracción chispista, el Partido Comunista Obrero, bien, Penelón, que funda el Partido Comunista de la Revolución Argentina, en fin. La cuestión es que en los años, fines de los 20, aparecen los orígenes del trotskismo, que es un anti-estalinismo. Trotskismo es un movimiento que piensa que debe haber una revolución permanente y que está en contra de Stalin como alguien que nacionalizó la revolución soviética. La dejó en los límites euroasiáticos. Bien, entonces el dirigente Trotsky funda la Cuarta Internacional. Entonces, habitualmente en los textos van a aparecer los de la Cuarta, ¿no? De la Cuarta Internacional, que son los trotskistas. Bueno, en la Argentina, ustedes van a ver que hay movimientos, ¿no? Acá ven estas flechas que van del 28, del Partido Socialista. Aparece ahí un nombrecito que es Gallo. Gallo fue uno de los primeros grandes trotskistas de la Argentina.
Y aparecen las siglas, dejémoslas las siglas, ¿no? La ICA, de Raurit y Gallo, la Liga, de la Cuarta Internacional, donde la Argentina empieza a participar con algunos ñatos de la reunión con Trotsky. Aparece un tal Milesi. Si seguimos avanzando, encontramos el nombre de Liborio Justo, el hijo de Agustín P. Justo. Miren qué paradoja, ¿no? Que fue un gran dirigente trotskista, ¿no? Liborio Justo. Bueno, en este periodo, estamos fines de los 30, el trotskismo empieza a definirse en muchos pequeños sectores, muchos grupos que competían entre sí, pequeños grupos, muy pequeños, pero muy movedizos, digamos, que generaban permanentemente lo que siguen generando, rupturas al interior de los grandes partidos para cooptar algún sector a la izquierda y hacerlos militar en sus agrupaciones, ¿no? Entonces, acá, para los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, hay una primera gran unificación de los trotskistas. Aparecen nombres, yo voy a nombrar solamente los que me interesan para que veamos el recorrido. Por primera vez aparece Ramos, ¿no? El Colorado Ramos. Está junto con Perelman, con Fossa, con Narvajas. Bien, estos son los nombres, ¿no? Rivera era muy importante. Y obviamente Liborio Justo. Y un poquito más abajo, si ustedes descienden para el año 42, aparece por primera vez dentro de ese grupo que se llama PORS, que es la primera gran unificación de los trotskistas, el nombre de Hugo Bressano, al que Liborio Justo le puso como un seudónimo Nahuel Moreno. Era muy común que los militantes se pusieran seudónimos para escribir y para poder correr de la policía, ¿no? Y que no los encontraran. Bueno, ahí aparece entonces Ramos y Hugo Bressano, ¿no? Conocido entonces como Nahuel Moreno. Bueno, si ustedes bajan para el año 43, 44, ya van a ver que acá aparece un nombre resaltado que es el GOM, Grupo Obrero Marxista, que empieza a ser llamado unido al nombre de Nahuel Moreno. Y por otro lado aparece Ramos, que funda una revista que se llamó Octubre. Obviamente ambos, tanto Nahuel Moreno como Ramos, son dos hombres marxistas. Son fuertemente críticos del peronismo. En este momento, digamos, el surgimiento de la dictadura, son fuertemente críticos en ese escenario de lo que después va a ser el peronismo. Bien, si seguimos un poco más avanzando, digamos, para el año 46, 47, aparece un joven, Milcíades Peña, que trabaja con Moreno. Un joven, un hombre autodidacta, un muchacho que, digamos, que vivía con sus tíos, que era un bibliotecario, así que vivió su vida leyendo, un gran intelectual, y se funda el Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Que es el POR, dirigido por Moreno con Milcíades Peña como su discípulo. Y por otro lado se fundan otras agrupaciones trotskistas, muchas. Si ustedes ven ahí, tenemos a la de Moreno, estamos hablando del año 52-53, ahora les voy a decir por qué me interesa señalarles esto. Tenemos la de Ramos, la de Narvajas y Rivera, la de Rey, y un señor llamado Dickman, que era un conocido socialista. Van a ver la flecha ahí que sale para el año 53 del Partido Socialista, y va a fundar ese cuadro que está en amarillo, Partido Socialista de la Revolución Nacional. Esta fue una agrupación que con la anuencia de Perón apoyó al peronismo en esa fase final del peronismo, desde el 53 al 55, dirigida por Dickman, que era un personaje muy conocido, diputado, etc., y con estos integrantes que estaban adentro, es decir, Nahuel Moreno, junto con él Milcíades Peña, el Colorado Ramos y otros. ¿Por qué es importante esto? Porque el peronismo en esos años finales entonces va a tener un acercamiento a estos sectores, y no es muy importante
para el peronismo, que era un movimiento con billones de adherentes, sino va a ser muy importante para estos grupos de izquierda, trotskista, que son muy precarios, que a partir de la unión con el peronismo, como un sello de goma adicional, logran realizar lo que ellos llamaban el entrismo. ¿El entrismo qué era? La posibilidad de penetrar en las masas peronistas y difundir la prédica marxista, es decir, las condiciones objetivas, la conciencia de clase, la necesidad de una lucha, evitar el economicismo como un statu quo, digamos, del trabajador industrial. Bien, esto dura hasta la caída del 55, después los trotskistas, igual que los peronistas, se ponen a correr para esconderse, ¿no? ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, porque hay una experiencia muy importante en el caso del morenismo y en el caso del grupo de Ramos, que van a fundar, en el caso del morenismo, Palabra Obrera, y en el caso de Ramos, el Partido Socialista, escuchen las palabras, Partido Socialista de la Izquierda Nacional. En ese grupo empezó a militar un historiador que ustedes deben conocer porque su nombre circula por todas las escuelas, que es Galasso, Norberto Galasso. ¿Les suena Galasso? ¿No? Sí, bueno. Sí, a mí sí, profe. Bueno, entonces es un adherente, ha escrito una larguísima biografía de Perón, una larguísima biografía, que no terminé de leer. Larguísima biografía. No, pero él es peronista, ¿no? Él, por eso digo, él venía de la izquierda nacional, que era trotskismo, pero esta fusión que Ramos hace en algún momento con el peronismo, lo peroniza a Ramos, al Colorado Ramos. Y los discípulos, entre los cuales están Galasso, empiezan a pensar al peronismo como una fórmula de un nacionalismo a la izquierda, un nacionalismo revolucionario, un nacionalismo antiimperialista, ¿no? Que podía ir por vía insurreccional a una forma de socialismo, ¿no? La cuestión es que lo que les decía ayer, tanto desde el grupo de Nahuel Moreno, en Palabra Obrera, como en el grupo de Octubre, que después es el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, Ramos, empiezan a escribir historia argentina, a formular hipótesis sobre el colonialismo español, sobre la economía hispánica, en fin. La cuestión es que lo importante de estos grupos es que ambos, tanto el Colorado Ramos como integrantes del morenismo, el mismo Moreno, como Milcíades Peña, hacen del peronismo un objeto de análisis desde el marxismo. Lo mismo que les dije ayer con el caso de el MOC, ¿no? No se lo nombré, pero el MOC debe estar por acá, habría que buscarlo, que era el movimiento obrero comunista fundado, acá están, mire, si ustedes van en el 49, buscan Revolución China, Maoísmo, inmediatamente abajo aparece Puigros, MOC, Movimiento Obrero Comunista, ¿no? Y debajo aparece otro intelectual, Astesano, que en ese momento estaba con Frigerio, que también interpretaron desde un lugar distinto al trotskismo el peronismo. Es decir, todas estas corrientes marxistas, leninistas, ven la caída del peronismo como una oportunidad de evaluación de esa experiencia sindical de los trabajadores en la Argentina, y desde estos sectores aparecen núcleos que después se van a convertir en núcleos de las organizaciones armadas. Profe. Adelante, Leila. ¿No tiene esto que ver con lo que estábamos hablando ayer, o capaz no, de que a partir del 55 en las universidades empieza a pasar esto de que se empieza a agarrar el peronismo desde el marxismo y hacen como un acercamiento? Sí, muy bien, Leila, muy bien. Es así, ni más ni menos. A ver, yo diría, si ustedes van a la izquierda y buscan Revolución Chino-Maoísta en el 49-50, esos hombres que aparecen a la izquierda, Puigros, Astesano, Frigerio, escriben y van, ustedes fíjense que la flecha es importante, ¿no?
Es decir, empiezan a aparecer los famosos chinos. No son Puiggrós ni Astezano, son otros. En el caso de los chinos, son los que van a dar lugar a lo que hoy es el PO, el Partido Obrero. Algunos de los integrantes eran chinos. El Partido Comunista tuvo una bifurcación que fue el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, que va a dejar el estalinismo, va a dejar la guía de Stalin y va a tomar la guía de Mao. Pero siguen siendo pequeños grupos. Para que ustedes entiendan, en ese grupo de chinos, se los llamaban chinos, estaban dos jóvenes que eran pareja, que son grandes historiadores hoy. Una es Beatriz Arlo, que en realidad es una historiadora de la cultura, y Carlos Altamirano, que era su pareja. Ambos pertenecían a lo que podría llamarse la juventud maoísta, ¿no? Y desde ese lugar interpretaban siempre el peronismo como la experiencia más radicalizada que habían tenido los trabajadores frente al capitalismo y las posibilidades de que ese escenario se convirtiera en un escenario revolucionario. Después aparece a la izquierda, ustedes buscan Revolución Cuba y aparece foquismo, ¿no? Y entonces ahí aparecen otros nombres, nuevos nombres, aparece Portantiero, del cual hablamos, ¿no? Aparece Aricó, Agosti, bueno, eran hombres que también fundaron revistas muy importantes. De ese grupo, donde estaba Aricó, Agosti y Portantiero, era un muchacho que estudiaba sociología, Juan Carlos Torre, que es uno de los historiadores que nosotros utilizamos por ejemplo, para los textos de peronismo, ¿no? De ese grupete. Bueno, muy bien, acá, perdonen que me vaya acá, si se quedan ahí en Portantiero, Agosti, fíjense que hay un grupo que se llama Mira, ¿no? Y abajo Reagrupar, y abajo dice PO, ¿no? El Partido Obrero. Ese Partido Obrero es el mismo núcleo que llega hasta la actualidad. Pero el PO tuvo una bifurcación que fueron las FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, que eran un grupo foquista que no tuvo mucha continuidad, pero que hizo unos cuantos atentados. Las FAL fueron los primeros que hicieron un atraco, entraron a un regimiento y se llevaron armas antes que los demás, ¿no? Bien, ahí van a ver que esto que les acabo de decir, el surgimiento de la FAL, aparece justo entre el año 66 y 67, aparece ahí Che Guevara, Bolivia, ¿no? Y si siguen más abajo a la izquierda van a encontrar el surgimiento en la Argentina del Partido Socialista Argentino, que lo dirigía un tal Coral, ¿no? Que fue a las elecciones del año 73. Después ocurre el Mayo francés, ¿no? En el 68, y en la Argentina el Cordobazo. Bueno, esto les puede permitir a ustedes, mirando la periodización política, mirar la izquierda, esa izquierda que fue a la guerrilla, pero la guerrilla marxista. Entonces tenemos a la FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, que surgió de este grupete, ¿no? de chinos, de los que miraban el movimiento maoísta, pero que también se tornaron al foquismo. Recuerden que el foquismo fue esa nueva teoría surgida con la Revolución Cubana, esbozada por Guevara y por Regis Debré, que decía, si en un lugar de cualquiera del planeta hay mucha injusticia y la situación de vulneración es máxima, no hace falta que los campesinos o los pobladores o los pequeños productores tengan una conciencia de clase. Lo que hace falta es que haya una vanguardia decidida políticamente a generar un foco violento. Ese foco violento va a permitir la insurrección del pueblo, que va a entender que se está trabajando por sus intereses. Esa es la teoría que aplicó Guevara, ¿no? El foco. Donde hubiese una situación de injusticia, no hacía falta un trabajo político previo, ¿entienden? No había que trabajar políticamente, había que generar un foco violento, guerrillero, obviamente. Bien, esto dio lugar a mucho debate entre los jóvenes que estaban decididos a dar la revolución entre las organizaciones armadas, ¿no? No todos fueron foquistas. ¿Qué alternativa había al foquismo, digamos? ¿Qué otra posibilidad había al foquismo? Bueno, la alternativa al foquismo era, para los que estaban decididos a dar una revolución armada, era
tener células de vanguardia armada y tener una penetración de superficie, la llamaban. Es decir, eran trabajadores industriales o eran empleados de una empresa, pero subterráneamente, clandestinamente, eran parte de una célula guerrillera, que llevaba a cabo atentados urbanos. Entonces, esta fórmula de la guerra compartimentada urbana es una de las formas de la guerrilla que adoptó Montoneros. Mientras que, ahora vamos a ver el otro grupo, el PRT, el ERP, adoptó el foquismo yendo a Tucumán como fase final, ¿no? Pero también llevó a cabo atentados urbanos. Bueno, vamos a tratar de terminar con este esquema. Entonces, fíjense a la derecha, lo que está señalado en amarillo. Este esquema yo lo hice porque yo investigué a Milcíades Peña y a Nahuel Moreno particularmente, ¿no? Por eso están resaltados, pero lo que me interesa que ustedes vean acá es que, como les dije en otra oportunidad, el grupo de Nahuel Moreno, que era un grupo trotskista sindicalista, creía en el trabajo sindical para organizar una democracia de base y generar una insurrección. No estaba por la vía de las armas el morenismo. Sin embargo, del grupo del morenismo surgió uno de los compañeros de Nahuel Moreno, Bengochea, que sí fue a la guerrilla en los primeros años 60 y que falleció en una explosión involuntaria, ¿no? Pero bueno, el grupo sigue siendo antiguerrillero, es decir, apoyan a los sectores guerrilleros, pero ellos no se organizan como una vanguardia armada. Bueno, el partido de Palabra Obrera se convirtió uniéndose con el grupo llamado FRIP, ¿se acuerdan? FRIP, acá no figura el FRIP. El FRIP era el Frente Revolucionario Indoamericano, dirigido o liderado por Mario Roberto Santucho, un santiagueño que lo creó en el norte de la Argentina y que pensaba que el sujeto de la revolución latinoamericana debían ser los sectores del interior. Él estaba cautivado básicamente por los movimientos que hoy son Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Los grupos peruanos y bolivianos, que eran, obviamente, tenían como principal sujeto a los campesinos, a los... Profe, perdón, ¿cómo dijo que se llamaba? Frente Revolucionario Indoamericano Popular, FRIP. Genial, gracias. Acá no figura. Bueno, entonces, este FRIP perdón, sí está. Fíjense a la izquierda, en el año 55, a la izquierda, en el año 55, debajo dice golpe antiperonista y debajo dice FRIP. Sigue una línea hacia abajo y después dice FRIP de nuevo y la línea lo lleva a la unión con Palabra Obrera. ¿Lo encontraron? Sí. Bueno, entonces, en ese grupo liderado por Santucho, se anima la idea de una lucha guerrillera con los campesinos latinoamericanos. Pero Santucho no tenía una ideología marxista. Cuando se une con los trotskistas de Nahuel Moreno y compañía, fundan el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Un grupo funcionaba en Buenos Aires y otro grupo funcionaba en el norte, hasta que en el año 68 el grupo del norte decide entrar a la guerrilla y el grupo morenista decide seguir militando sindical y políticamente y no va a la guerrilla. Entonces se dividen y queda el PRT La Verdad y el PRT El Combatiente. Uno dirigido por Santucho, otro dirigido por Moreno. El PRT El Combatiente termina en el año 70 fundando el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y deciden obviamente organizarse como una vanguardia combatiente, y a decir verdad, el PRT-ERP fue el grupo con la mayor disciplina militar y con una ética de combate, si me permiten este término castrense, una ética de combate al que el ejército le temía, fundamentalmente. Por esa razón, cuando lo capturan a Santucho en Villa Martelli, en el año 76,
lo matan en ese tiroteo, pero llevan el cadáver, escuchen esto, a Campo de Mayo y hacen del cadáver un trofeo para que lo vea toda la tropa del ejército, porque era el hombre más temido de las organizaciones armadas en la Argentina, ¿no? Por su espíritu de lucha y por su capacidad. Bueno, es una historia negra, ¿no? de esta cuestión. Bueno, finalmente ese va a ser uno de los principales grupos guerrilleros de Argentina, fundado en el norte, su líder es Santucho. La mejor biografía de Santucho está escrita por María Seoane. María Seoane. Se llama Todo o Nada. Es un excelente libro, excelente. Lo recomiendo al que le interese la guerrilla en Argentina, dirigida por Santucho, obviamente la guerrilla marxista. Bien, lo que hay que decir es que Santucho, además de ser un líder inflexible, muy disciplinado, se convirtió al marxismo en la cárcel, digamos. Él va a estar preso desde fines de los 60, y va a ser uno de los que se evade. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Trelew? Cuando se escapan de la cárcel de Trelew y se van en avión a Chile, él es uno de los que en esos 3 o 4 años de la cárcel funda una escuela de cuadros. Entonces estudiaban en la cárcel marxismo, leninismo, leían los libros de Lenin, de Trotsky, etc. Mientras que el grupo morenista, donde estaban Moreno y Milciades Peña, se quedan en el trabajo intelectual, militante en la fábrica, y fundan el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, que va a ir a elecciones. Va a ir a elecciones en el año 73 como PST, y que después se convierte en el 82 al MAS. O sea, el núcleo de todos los partidos que hoy se llaman MAS y menos, vieron que hay 3 o 4 corrientes que derivan del MAS, ¿no? El líder era Zamora y Parrilli, ¿no? Bueno, ahora Zamora está solo, pero ese grupo de Movimiento al Socialismo del 82 era el viejo PST, que el MAS estuvo conducido por Nahuel Moreno hasta el año de su muerte, creo que fue el año 92. Bien, si ustedes siguen este esquema, lo muy importante acá también es que Palabra Obrera, para fines de los años 50, 58, 59, penetró el sindicalismo, y hay un tópico maravilloso. Los peronistas en general, cuando quieren hablar de un infiltrado, no usan la palabra comunista o marxista o leninista o estalinista. La palabra que aparece es trosco. ¿Por qué razón los peronistas le tienen miedo a los troscos, y los troscos son el grupo menos numeroso de la izquierda? Bueno, la razón es porque estos troscos de Nahuel Moreno filtraron en el Congreso Normalizador del año 57 e hicieron con el entrismo un buen trabajo de marxistización, digámoslo así, marxistización. Esto que decía Leila recién, que está muy de acuerdo con lo que dijimos recién, en los sindicatos, en las 62 organizaciones, por vía de la militancia, los sectores trotskistas hicieron una integración, convocaron a los peronistas a pensar en términos de clase, desde el trotskismo, mientras que en la universidad dialogaban al calor de Gramsci, de Sartre, de Althusser, los intelectuales pensaban el peronismo como la fórmula clasista de la Argentina, ¿no? Y como en el 68, un poco antes del Cordobazo, la CGT de los argentinos, con la dirección de Ongaro, permitía que los cristianos militantes por los pobres, más el marxismo, más el peronismo, se reunieran en debates, haciendo, digamos, una integración de miradas de camino al socialismo, de distintas miradas de camino al socialismo, desde el nacionalismo, desde el marxismo, desde el catolicismo, ¿no? Esto es muy, muy interesante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de lo que la Argentina va a tener por delante, sobre todo por el camino a la violencia, ¿no? A la violencia. Bien, esto es un recorrido que yo quería hacer porque voy a fundar el objetivo de este rato que estuvimos hablando de esto. Es muy importante que los estudiantes conozcan los años 70 con lo que pasó en los años 70.
¿entienden? Sí, lo que pasó en los años 70, que hubo proyectos de camino al socialismo y que esos proyectos de camino al socialismo estaban por grupos que fueron por el camino de las armas y por otros grupos que no fueron por el camino de las armas, que intentaron la vía democrática, y estos proyectos, digamos, son interesantes también y paralelamente a los grandes movimientos que encarnaba Perón y que encarnaba Montonero, ¿no? Bien, pregunta sobre esto. Los dejé mudos. No, a ver, ¿sabe cuál es la única pregunta que me surge? Si voy a tener que aprenderme todas estas letras para el final, porque ya me están dando ganas de enfrentarme y estoy cagando. No, escuchen, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Algún día, más adelante, cuando tengamos ganas de hablar historia, yo dije que algún día voy a dar un pequeño seminario los sábados para que tenga ganas, y entonces ahí les presento mi investigación sobre el trotskismo, Nahuel Moreno, que digamos que es todo un tema dentro de los temas de la Argentina, un tema dentro de otros temas. Y hablar en general de las miradas de esos jóvenes de los 70, que yo ayer les proponía, y no me acuerdo, ¿se acuerdan que yo les decía ayer? Si quieren hacer una lectura interesante, estos 3 tomos, La Voluntad, 3 tomos, 1, 2 y 3, desde el 62 al 78, Martín Caparrós, Eduardo Anguita, maravillosos, digamos que recrean en qué escenario la juventud, que tenía, digamos, entre 18 y 25 años, fines de los 60, se consagró a la aventura de tomar las armas en pos de un ideal revolucionario y violento. Este es un tema que en general en las aulas no se da así. La Argentina tuvo un periodo de violencia política que comenzó, si ustedes quieren, en el 30, pero continuó. Y esa escalada tuvo un escenario de búsqueda de una salida revolucionaria por vía de las armas. Entonces, eso hay que contarlo bien. Nosotros, digamos, a mí me interesó siempre como un tema llamativamente paradójico con la Argentina de los años 60, pero sobre todo porque durante mucho tiempo leí los textos de la izquierda, y después me di cuenta que había que leer también los de la derecha. Leí los de la derecha y me di cuenta que, bueno, había en el escenario de Argentina 2 polos que estaban, como dice Bonavena, hay un profesor que se llama Bonavena, que está en la Universidad de Luján, que dice, tiene un texto que se llama La Guerra Civil Larvada en Argentina. Es decir, que había como 2 grandes núcleos que se estaban preparando para enfrentarse. Ese periodo de enfrentamiento comenzó con el Cordobazo y se aceleró. La AAA es una de las partes de ese campo de batalla, los sindicalistas son otros, y los grupos armados de la izquierda otros. Esto terminó en una masacre con el golpe del 76 y el asesinato en masa, clandestino, etcétera, etcétera. Ese es todo el escenario mirado en perspectiva. Yo creo que es uno de los grandes escenarios trágicos de la Argentina política de fines de, digamos, desde el 66 por lo menos en adelante. Y me parece que en general está explicado desde la mitología. ¿Vieron? ¿La mitología qué es? Y pongo acá los buenos y pongo acá los malos. Y ya está. Entonces, elija usted de qué lado quiere estar, y bueno, la mayoría se queda del lado de los buenos. Pero es más complejo que eso, ¿no? Me parece que es muy importante, aparte de la denuncia, yo no estoy hablando de la denuncia de todos los tipos, comprender a partir de estos fenómenos que fueron muy complejos. Bien, pero yo, escuchen, lo que les voy a preguntar a ustedes en el final es lo que ustedes quieran decir. Obviamente, si alguien viene al examen y estamos hablando de los 60, 70, y si no conocen quién fue el Perreter o Montonero, están listos. Están listos. Yo les doy un abrazo y los despido. Nunca los despido de la mesa sin un abrazo, pero les doy un abrazo y los despido. O sea, no pueden no saber Perreter, pero no les voy a preguntar, dígame de dónde salió el Po. No, ¿de dónde salió el Mira Grupá? No, eso no, olvídenlo. No, este esquema es para usarlo en la clase. Bueno, vamos con la continuidad de esto.
Bueno, este nos va a permitir organizar un poquito más la estructura. Bueno, se ve esto, pero no se lee bien, ¿no? ¿O se lee? Algunas cosas sí, y otras no. Algunas cosas y otras no. Bueno, a ver, vamos a la parte de arriba, Lo que hice yo acá es armar una periodización comparada entre autores que ustedes tienen que leer, no todos. La parte de la base es el más importante, pero bueno, vamos a ver los textos. A ver, Peter Waldman, que es un capitulito, el de arriba, estudió, el texto de él se llama Anomia Social, Violencia, en el texto de Argentina Hoy, que dirige Alan Ruquier. Bueno, él toma toda la guerrilla en Argentina, a las organizaciones armadas revolucionarias. Y lo que él dice es esto: entre el año 55, la caída del peronismo, y el año 62, estoy leyendo, y el año 62, en la parte superior izquierda, lo que se da es el proceso de formación y difusión de las ideologías y las teorías crítico-revolucionarias. Es decir, en ese momento es donde se da el diálogo que estamos diciendo en la universidad con el análisis gramsciano, el análisis sartreano, donde los grupos trotskistas hacen entrismo en lo que queda del peronismo en materia sindical, y de esos cruces, además de lo que hace Puigros con la historia del peronismo y la historia del irigoyenismo, lo que hace el Colorado Ramos, comienza a tejerse una secuencia que fundamenta la idea revolucionaria en Argentina. Se los voy a decir lo más rápido que pueda. ¿En qué coinciden, por ejemplo, Hernández Arregui, Rodolfo Puigros y el Colorado Ramos? Los tres venían, digamos, de sectores, sobre todo Ramos y Puigros, de sectores marxistas. Hernández Arregui se hace marxista después, era radical. ¿En qué coinciden? En que la Argentina tiene un pasado de vulneración regional, es decir, el norte, el oeste y el sur de la Argentina habían sido violentados, dominados por el área núcleo de la Argentina, 580 kilómetros más o menos alrededor de la capital, que era el principal núcleo productivo, exportador, cosmopolita, blanco europeo, con grandes ciudades de cara al Atlántico y a Europa. Ese sector, en realidad, había resistido las necesidades a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Y qué dicen ellos, estos autores? Bien, en el interior habían surgido las montoneras como una expresión de las necesidades y de la inequidad regional de la Argentina, de la falta de federalismo, y eso había sido repelido por Buenos Aires con, digamos, con los arrestos de los ejércitos nacionales. Hoy había sido Mitre, mañana será Roca, etc. Digamos, entonces, ese fundamento de las necesidades populares había sido tomado por Irigoyen, pero había sido incompleto. Se funda el Movimiento Nacional y Popular con Irigoyen. Y lo que dicen los tres es que el peronismo viene a completar la necesidad de emancipación de esas masas dominadas por el puerto, el sector agropecuario, etc. Este más o menos sería el argumento en el cual el peronismo vendría a ser el nombre de la revolución del siglo XX de todos aquellos invisibilizados por la historia de grandeza del puerto de Buenos Aires y sus aliados externos. ¿Sí? Más o menos ese es el cuerpo del... Ahora, esto que estoy diciendo en términos muy genéricos estaba adobado con la nueva teoría clasista, porque estos autores lo que le ponen a esa estructura es un análisis de clase. ¿Se entiende? Por lo tanto, empiezan a surgir de estas interpretaciones históricas, sociológicas y económicas la idea de muchos jóvenes peronistas en los primeros 60. Para el año 64 hay un primer texto de Rearte que se llama
mejor dicho, el grupo se llamó Movimiento Revolucionario Peronista. Y de ahí surgen los primeros grupos que después fueron la JP. Y lo que dice el MRP de Rearte es más o menos esto. Los peronistas somos los que continuamos la lucha del interior, ¿no? Por la igualdad, la justicia, etcétera, etcétera. Y dice, el peronismo es la vanguardia de lucha por la clase vulnerada. ¿Cuál es el problema del peronismo cuando hablamos de clasismo? A ver, ¿quién me lo responde? ¿Quién de ustedes se anima? Vamos. ¿Cuál es el problema del peronismo con el clasismo? A ver, si no, a ver, me puedo estar equivocando alegremente y seguramente sea así, pero... Equivóquese, don Alexis. No, pero, a ver, Perón era un hombre que, ya de decir, o sea, el clasismo que siempre está fuertemente vinculado con las teorías de izquierdas era algo que ya no pegaba mucho con Perón. O sea, Perón no era un gran defensor de la idea del clasismo. Muy bien. Arrancamos bien. El ítem 1 es, el peronismo se fundó como una armonía social. Comunidad organizada veía el clasismo como una cuestión exógena a la que había que eliminar. Entonces, si el peronismo... A ver, ¿vale? Aunque intentó arrimar a la clase media, ¿no? O esta construcción de clase media. Porque... No, escúchame, cuando digo clasismo desde el punto de vista revolucionario, marxista, significa esto. Para el marxismo, el clasismo implica la oposición sin ambajes entre los dominados y los dominadores. Los dominados tienen que encontrar una vía revolucionaria para emanciparse de los dominadores. Entonces, la versión clasista es, si el peronismo desde el momento 1 hubiese dicho, somos el partido de los trabajadores y lo que necesitamos es expropiar los medios de producción y establecer un marco de igualación, que esto es lo que propone el marxismo, no, el peronismo lo que dijo es, queremos la comunidad organizada, y claro, en la comunidad organizada el peronismo introdujo los valores de la clase media. ¿Por qué? Porque el peronismo, igual que el irigoyenismo, es un policlasismo, es decir, une distintos sectores de la sociedad con la teoría del colaboracionismo clasista, es decir, las clases colaboran porque hay ascenso social. Esto implica... Lo vimos, profe, cuando fue lo de la crisis a partir del 50, cuando decía, bueno, ahora les toca a ustedes hacer un esfuerzo, ¿no? Que le pida a la clase trabajadora. Cosa que el clasismo jamás se le ocurría decir eso, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, Jorge. No, digo, en uno de los textos que usted nos dio decía que estaba en contra del latifundio Perón y que incluso el Malón de la Paz famoso, Coya, que vino de Jujuy hasta Buenos Aires y fue unificando de más fuerza, incluso la Pampa Húmeda, a pequeños propietarios, o pequeños, perdón, arrendatarios. Nada, lo subió arriba a un vagón y lo sacó. Lo sacó, sí. Sí, Perón no se quería comprometer en ningún caso con la ruptura de el policlasismo. Por eso la comunidad organizada es una mirada, para decirlo en términos marxistas, claramente reformista. El peronismo es reformista. Ahora, ¿cuál es el problema del peronismo? O era que la visión de Perón no pasaba por la clase. A Perón no le importaba la clase. El peronismo era una visión patriótica. Lo que estaba en juego para el peronismo era la nación. Para el nacionalismo hay una categoría que está por encima de las clases que es la patria. Es decir, la nación, el conjunto. Entonces, tanto el irigoyenismo como el peronismo son unanimismos nacionalistas. Es decir, pretenden hegemonizar el continente de representación de la sociedad toda. Bien, ¿qué le pasa a los jóvenes esto que están difundiendo estas teorías críticas? Tienen la necesidad de convertir al peronismo de a poco en una mirada clasista, es decir, que el peronismo vaya virando y demostrando que para un peronista revolucionario, los capitalistas, el imperio, los dominadores son su enemigo, ¿no? El peronismo eso lo tenía como una doble vara, ¿no? Aparecía la oligarquía, pero de cualquier manera nunca se atentaba contra la propiedad de la oligarquía, ¿entienden? Bien,
¿Qué dice Ballman? Bueno, esa difusión es muy interesante. Yo diría, en ese marco, no se olviden de un nombre muy importante. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién es el nombre que hay que poner ahí del peronismo? Que produce desde el peronismo, con su accionar, este periodo. William Cook, profe, ¿puede ser? John William Cook. Muy bien, Facundo. John William Cook. Es el personaje. Bien, entre el 62 y el 68 aparecen los primeros intentos de la guerrilla, ¿no? Y se consolidan los íconos revolucionarios. Es decir, lo que yo les mostraba recién, entre el 62 y el 68 aparece, bueno, para el ERP, por ejemplo, para el PRT-ERP, aparece la idea del foco, la figura de Guevara y la figura de una revolución de vanguardia. Lo importante es tener una vanguardia militar. Mientras que paralelamente, para muchos otros grupos que después van a ser peronistas, aparece la idea de tener focos urbanos, y muchos de los peronistas estaban asociados ¿a quién? ¿A quién se imaginan que iban a estar asociados estos focos revolucionarios de los primeros peronistas? ¿Cómo, profe? Repite la pregunta. A ver, esa guerrilla de los primeros grupos peronistas, ¿no? De la Guardia Nacionalista, de las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, ¿a quién iban a tener como ícono? ¿A quiénes iban a tener como ícono? ¿Y dónde están los peronistas ahora? Tanto peronista en este grupo, tanto peronista ahí, ¿dónde están? ¿Les suena Felipe Vallese? ¿Le suena a Felipe Vallese? ¿No? Bueno, Felipe Vallese es obviamente un mártir. ¿Cómo? Solo por la agrupación me suena. Claro, bueno, es un mártir, es uno de los primeros asesinados, los mártires obviamente de Suárez, y obviamente va a aparecer la figura de Evita como un ícono, ¿no? Evita se convierte en Evita Capitana. Es la mujer que aparece diciendo hay que comprar armas. Si Evita viviera, sería montonera. Era el cántico, ¿no? De los jóvenes de la JP. Profesor, ¿son los muertos del basural de José Ingeniero? Claro, algunos de Suárez. De José León Suárez. Bueno, entonces, entre el 68 y el 68 aparecen los primeros intentos, ¿no? Hay un grupo que va a Salta, ¿se acuerdan que yo les dije? El EGP, Ejército Guerrillero Popular, del Pueblo, que intentan socorrer a Guevara. Cuando llegan, Guevara ya estaba muerto. Anterior a eso, hay otros movimientos que sufren, no tienen la logística. Hay un grupo que va a ser el núcleo, que va a fundar la primera agrupación guerrillera peronista, que son las FAP peronistas. Muy bien, para el 68 eso estaba más o menos cocinado. Del 68 al 73 se da el desarrollo y composición interna de los grupos guerrilleros. Es decir, en esos 5 años es alucinante la velocidad con la cual reclutan milicianos. Es decir, los grupos guerrilleros, ¿de dónde reclutaban? Iban a la universidad, iban a las escuelas secundarias e iban a las fábricas. Y en muchos casos también, en menor medida, en los sectores de los curas del tercer mundo que tenían alrededor una militancia cristiana, llamémosle, o católica. Bueno, esos sectores se convirtieron en los ámbitos desde donde las agrupaciones guerrilleras reclutaban. ¿Cuál era el proceso de reclutamiento? En principio, alguien se convertía en un militante de superficie. Podía llevar periódicos, después si se convertía en alguien confiable, que no fuese a delatar al contacto, podía llevar explosivos, por ejemplo, de un lugar a otro. O podía ser alguien que llevara información estratégica para un atentado o para marcar. Por ejemplo, los grupos guerrilleros tenían días y días gente en una esquina mirando los movimientos del hombre al que iban a asesinar o al que iban a secuestrar. Entonces, todo eso necesitaba una gran cantidad de lo que diríamos militantes en el límite. Eran de superficie y una vez que cumplían ese ciclo, entraban a la organización
como milicianos con capacidad para cargar armas. Es decir, se les daban misiones más estratégicas y de mayor responsabilidad. Las organizaciones, estoy haciendo un mix acá, hablando de todas en general, tenían que desarrollar una política en esta época que era una política delincuencial, porque ¿de dónde iban a obtener recursos si no era de la ilegalidad? Por lo tanto, secuestraban, por ejemplo, a Salustro, o que fue el gerente de la Fiat, o secuestraban a los hermanos Born. Es decir, esos secuestros de grandes gerentes o directores de grandes empresas implicaban obviamente el pago de un rescate. Otra posibilidad era directamente robos menores, robar armerías, y los más arriesgados era entrar a los regimientos para robar armas de guerra. A las comisarías. A las comisarías también. Bueno, todo ese andamiaje era obviamente muy arriesgado y ilegal, obviamente. Ahora, esos recursos, ¿para qué lo utilizaban los grupos guerrilleros? En general, lo utilizaban para comprar casas. Compraban casas en donde había una familia que hacía las veces de familia del barrio, mientras que otros integrantes iban entrando y vivían temporalmente cuando necesitaban salir de una situación de digamos, de persecución de la policía o de alguna fuerza de seguridad. Una vez que se entraba en una organización, lo que pasaba con los militantes era que tenían que abandonar su vida, tenían que dejar de ver a sus familias, tenían un nombre de guerra, nunca iban de una casa a la otra si no estaban tapiados, es decir, nunca podían ver el recorrido, porque empezó a existir, obviamente por la cárcel y la persecución de los militares, tortura, y lo que evitaban era la delación, porque en la delación lo que hacía era que la organización perdiera muchos militantes. Finalmente todas tuvieron, digamos, comités centralizados, digamos, según el formato de los soviéticos, por lo general, y, digamos, esas direcciones estaban por lo general fuera de las asambleas. No había forma de que los militantes de una agrupación guerrillera conocieran a sus mandos superiores o tuvieran un contacto. Por todo esto que le digo de la clandestinidad, ¿verdad? Bien, todo esto lo detallan muy bien Pozzi, Schneider, muchos historiadores de la guerrilla, y lo interesante, lo que ha quedado como fuentes para los que nos interesa este fenómeno en Argentina, es que todos los grupos guerrilleros, una vez que su historia, digamos, terminó en general trágicamente, los que han quedado vivos han escrito textos, en algunos casos autoexculpatorios o balances de la posición del grupo. En general tenemos varias miradas, ¿no?, de integrantes de ese grupo. Yo le nombré Santucho, el libro Seoane, pero está el libro del hermano de Santucho, Julio Santucho, que se llama Los últimos guevaristas, o uno puede leer a Pozzi por un lado, o leer a Matini, que era otro integrante, fue el último jefe, o leer a Gorriarán Merlo, que fue uno de los que siguió activando, si ustedes se acuerdan, fue el que dirigió la toma del 3 de Tablada, ¿se acuerdan? Durante el alfonsinismo, ¿no? Bueno, esto que nos permite tener muchas fuentes secundarias de lo que sucedió en el interior de esas agrupaciones en este periodo, en donde obviamente las agrupaciones guerrilleras no podían dejar documentos, por obvias razones, ¿no? Entonces es muy interesante las memorias que se generan a partir del periodo democrático. Bien, del 73 al 76, lo que dice Ballman es que se desarrolla en la Argentina el periodo de apogeo militar y apogeo político. Para que ustedes tengan idea, Peter Ballman dice que entre el ERP y Montoneros, en el año 75, antes del golpe, un poquito antes, 73, 74, llegaban a tener 10.000 hombres armados. Eran un gran ejército, digamos, en términos de oposición a las fuerzas de seguridad y al ejército, ¿no? Por lo tanto, ahí aparece todo un tema en este periodo, que es previo al golpe,
para muchos que han hecho la historia de ese periodo, del último periodo peronista, este 73-76, que fue justamente el periodo de combate, los guerrilleros fueron derrotados por las Fuerzas Armadas antes del 76. Es decir, el argumento de que el golpe se dio para combatir la subversión armada es falso desde el punto de vista militar, porque los grupos, tanto el PRT como Montoneros, estaban realmente muy castigados, habían sido derrotados en varias oportunidades. No sé si alguno quiere buscar, pero ya no tenemos tiempo. El más estruendoso, calamitoso de los enfrentamientos fue el de Monte Chingolo. En Navidad del 75, el ERP entra en este regimiento Comandante Viejo Bueno y pierden 80 militantes. Es realmente una carnicería. Y un tiempito antes, Montoneros también había tenido grandes bajas en muchas delaciones y en muchos escenarios en donde el ejército había obligado prácticamente a que la conducción de Montoneros fuese al exilio. Por lo tanto, digamos, el argumento de que las Fuerzas Armadas tomaron el poder a las agrupaciones armadas es un argumento falso, ¿no? Bien, lo que dice después don Peter Ballman es que a partir del 77 lo que pasa con las organizaciones armadas es que se descomponen. Es decir, hay una descomposición, se van al exilio. En el caso del ERP siguen funcionando dos agrupaciones, una comandada por Gorriarán Merlo y otra comandada por Matini. Y en el caso de Montoneros, en el 78 los Montoneros mandan la contraofensiva, hacen entrar en la Argentina algunas decenas de combatientes para alentar la efervescencia popular y dar a conocer el genocidio que se estaba llevando acá en los centros clandestinos de detención, pero también son descubiertos y bueno, ese escenario también es muy terrible para muchos integrantes de Montoneros. Para el 78 uno puede decir que la historia de la guerrilla en Argentina concluye, ¿no? Y es un periodo de la historia política en Argentina que arranca con el golpe a Perón y podríamos decir que termina con el golpe del 76, se extiende, pero como les dije antes, las organizaciones armadas ya estaban vencidas, ¿no? Bien, nos quedan unos minutitos, avancemos con Gillespie. Gillespie es otro texto que yo les recomendé, ¿no? Y me parece que es un manual, el manual del que quiere saber la guerrilla en Argentina, pero en particular el texto se dirige como principal objetivo a los montoneros, cómo se formaron los llamados soldados de Perón, ¿no? Entonces Gillespie dice que a partir del 55 hay todo un escenario que él llama los antecedentes, ¿no? El origen de Montonero. Entonces ahí pone todo lo que estuvimos diciendo, la resistencia, John William Cook, los sindicalistas ortodoxos, traidores, en fin, el grupo revolucionario peronista, la acción intelectual y difusiva de Hernández Arregui, de Puigros, de Ramos, de tantos integrantes del peronismo. Bien, en ese periodo de antecedentes, él marca que hay un antes y un después. Hay un periodo que es hasta Cuba, hasta el 59, que ahí se desarrolla la resistencia peronista, dice don Gillespie. Pero a partir del 59 hay un periodo que lo podemos estudiar a partir de lo que él llama el cookismo, la idea de Cook de llevar a cabo una fusión entre el castrismo y el peronismo. Durante ese periodo gobierna el frondicismo, ¿no? Después hay un periodo del 60 al 63 de cierta pasividad, pero entre el 63 y el 64 se da un resurgimiento de esta idea del peronismo como organización violenta. Bien, ese es el origen de los montoneros. ¿Qué querría decir esto? ¿Qué dice, en todo caso, Gillespie? Dice, los que se van a convertir en montoneros eran pibitos cuando gobernaba Perón. Eran chicos de la secundaria cuando los sacan a Perón a los bombazos. Y durante fines de los 50 se convierten en activos
militantes políticos que entienden que sus padres han sido encarcelados, que no pueden votar, y transcurre toda su juventud entre la negación que el antiperonismo hace de la participación política. Y en ese contexto entienden al antiperonismo como una negación y entienden también la resistencia y la salida violenta como un impulso natural. Este sería más o menos el argumento que utiliza Gillespie. Bueno, en el 69 termina el origen de Montoneros para Gillespie porque el cordobazo marca un antes y un después. Yo diría, esta periodización es muy buena. El 59 Cuba, el 69 el cordobazo. Ahí podemos entender la relación del peronismo en la resistencia hacia la violencia con dos momentos, ¿no? Y del 69 al 70 pasa exactamente un año, se da el impulso final, lo llama él. En el momento que hablamos ayer, ¿no? Firmenich, Abal Medina, Graciela D'Aleo, Ramos, Vélez, Vaca Narvaja, esos jóvenes se deciden en los viajes estos católicos que realizan a llevar a cabo una acción que no estaba en la cabeza de casi nadie de la Argentina. Es decir, raptar al principal antiperonista de la Argentina, el general Aramburu, llevarlo a la estancia que tenían los padres de Ramos en la provincia de Buenos Aires y hacerle un juicio popular. Es decir, durante 3 días lo entrevistan, le hacen un interrogatorio y finalmente lo condenan y lo fusilan. Y lo entierran ahí mismo, en la Selma, la estancia La Selma. Bien, y dejan un mensaje en un baño de un bar cuando la Argentina empieza a buscar a Aramburu, el escenario de la inteligencia del ejército, de la inteligencia de todas las fuerzas de seguridad, pensaba que el asesinato había sido llevado a cabo por Onganía. ¿Por qué razón? Porque Aramburu era el principal interesado en formar un partido cívico-militar para ir a las elecciones y presidir la Argentina. Bueno, esa fue la principal hipótesis, ¿no? Que lo habían matado los propios militares del lado de Onganía. Todavía hay quien sigue repitiendo esto, aunque la historia está bien blanqueada. Los montoneros han contado y, digamos, hay pruebas no solamente, digamos, judiciales, sino históricas de ese hecho, que es un magnicidio que cambia la historia de la Argentina. Es decir, el aramburazo hace que cada peronista reviva en la venganza que unos jóvenes han llevado a cabo. Nadie conocía a estos jóvenes, nadie los conocía porque eran, repito, jóvenes veinteañeros. El más grande era Fernando Abal Medina, que tenía una novia, su mujer, Norma Rostito, que era una ex PC, una militante del PC. Era la única que tenía alguna formación marxista. Los demás eran en general chicos que habían pasado por buenas escuelas y que habían militado juvenilmente en el confesionario, eran una juventud católica, ¿no? Bueno, termino esto lo más rápido que pueda. Del aramburazo hasta el 11 de marzo del 73, que es la fecha en la cual se llevan a cabo las elecciones que dan la presidencia a Cámpora, trabajan por el retorno de Perón. Digamos, Montoneros y las agrupaciones que están cerca de Montoneros. ¿Cuáles serían las agrupaciones? Bueno, la Juventud Peronista era in totum la fuerza de superficie de la JP. Ellos seleccionaban a los que iban a ser los milicianos que se sumaban a la lucha clandestina y luego a la lucha armada, ¿no? Bueno, esa es la gran fuerza de los jóvenes que termina haciendo la campaña de Cámpora, Cámpora al gobierno, Perón al poder, y que entre el 11 de marzo del 73 y el 1 de julio del 74, en ese periodo, que él lo llama En busca de aire, viven la tragedia de encontrar que el proyecto que ellos exponen es enfrentado por el propio líder.
acá quiero hacer un punto final. Los mejores textos que he leído acerca de la interpretación de en qué lugar estaban los montoneros y en qué lugar estaba Perón, sería la siguiente. Perón, no tengo que decir esto, no era ningún hombre que lo pudieran embaucar, políticamente hablando, ¿no? Y los montoneros estaban decididos todos a morir. ¿Por qué querían morir por Perón si tenían pruebas fehacientes de que Perón, ustedes vieron algunos videos, Perón no tenía la mínima intención de hacer una revolución socialista ni parecerse a Cuba? ¿Por qué razón los montoneros seguían siendo la izquierda del peronismo? La interpretación que hacen la mayoría de los autores es que el objetivo final de los montoneros era heredar a Perón. Es decir, ¿quién iba a conducir el movimiento? Un movimiento verticalista en el cual Perón no tenía sucesor claro. Su mujer, María Estela Martínez de Perón, era una mujer más bien estólida para la conducción política y bueno, en eso quedó la Argentina, ¿no? Se quedó con una mujer estólida y con un brujo asesino. Pero... Antes de que termine la clase, después escribe el texto ese por WhatsApp, porque yo justo le iba a plantear eso, que siempre hay alguno que hable bien o que arrime un poco a esta contradicción que muchos dicen que Perón no quería saber nada con los montoneros, o que los utilizó en algún momento y dijo, bueno, cuando me armaron el escenario, chau, un besito. Escuchen. Y no hay textos que yo encuentre serios, escucha. Yo no les quiero mandar más texto porque después me van a decir, seleccionemos. No quiero sumar más texto, pero escuchá, el texto de Gordillo, pero sobre todo el texto de Maristela Esbampa, que es el que en la próxima clase vamos a analizar, lo dicen con claridad. Ahora, si ustedes quieren un texto... Pero, profesor, ¿no está el hecho público cuando se divide la plaza en dos? Sí, digamos, pero yo diría que un poco antes. Ahora, pará. Pero esto, Jorge, escúchame, eso sería la ruptura. Yo diría, los montoneros no querían que Perón los eche. ¿Por qué razón? A ver si me entienden. Los montoneros querían que Perón muriera, porque todo el mundo sabía que Perón tenía cáncer y que le quedaba poca vida. ¿Quién se iba a quedar liderando el movimiento? Entonces, lo que en todo momento dicen los intérpretes de montoneros es que si estaba claro que el proyecto de Perón era un proyecto moderado, de arbitraje entre el capital y el trabajo, y que quería la armonía de clase, y de ninguna manera iba a querer que la ultraizquierda o los infiltrados, como lo llamaban ellos, siguieran combatiendo contra los propios sindicalistas, que eran su mano derecha. Ahora, está claro que los montoneros lo que querían era que el grupo, el poder simbólico del peronismo, el poder simbólico que es quedarse con el sello Perón, el sello peronismo, y convertirlo en un sello revolucionario. Creo que esa es la explicación más de fondo. Ahora, hay una explicación que, si ustedes quieren, es una explicación más conspirativa, que es la que dan Eliseo Verón y Silvia Sigal, que es la simbólica. ¿En qué medida todos estos cientos de miles de jóvenes no eran emocionalmente peronistas y se sintieron traicionados por Perón, que los había llevado a trabajar por su retorno y ahora les daba la espalda? Hay también una cantidad de documentos que muestran que esa emocionalidad, por más guerrillero que fuera o por más movimiento revolucionario, estaba presente en los montoneros. Yo les digo una cosa, lean todos los libros que quieran. Yo les digo, para mi gusto, esperen que se los muestro acá. Miren, este libro, Perón y la AAA, lo escriben Sergio Bufano, y Lucrecia Texido, con X. Bufano y Texido. Bien, ambos son ex montoneros, ex JP. Escriben algo así como, creo que 18 capítulos, las razones por las cuales estaba claro que Perón iba a traicionar a la juventud, con datos históricos. Bien, yo les diría, aparte, los que quieren este libro, y les podemos sumar miren,
López Rega y la AAA. Es el mejor texto que hay de una biografía de López Rega, escrita por Marcelo Larraqui. Marcelo Larraqui escribió una cantidad de libros sobre la violencia en la Argentina desde el 30 en adelante. Cuando uno piensa, ¿por qué razón Perón tenía un edecán, el que le abría la puerta, el que le daba las pantuflas, que era un brujo asesino? Digo, las especulaciones desde el punto de vista histórico, digamos, no son muchas. ¿Vieron cuando ustedes me preguntaban, pero Perón sabía de la AAA o no? Era su secretario personal. Se convirtió en el ministro de Bienestar Social de Cámpora, y con el ministerio, con el gobierno de Cámpora, empezó a llenar el ministerio de Falcon. Los Falcon verdes no empiezan con el 76. Digo, ahí hay algo que los argentinos o no queremos ver o nos queremos engañar. Entonces, acá hay un tema que yo creo que a los peronistas les pega. Discúlpenme, lo digo desde un lugar lo más aséptico posible. El gobierno peronista del 73 al 76 fue verdaderamente una tragedia, en todo el sentido de la palabra. Una tragedia por el modo en que llegó al poder, sin negociar, una tragedia porque alentó una violencia que después no pudo detener, y una tragedia porque hubo combate real entre peronistas de izquierda y de derecha que terminaron en una masacre. Pero además es que Perón va a ser heredado por el núcleo más irracionalmente político y asesino que había en el gobierno, que era López Rega y su mujer. Entonces digo, ese periodo de 3 años es alucinante desde donde uno lo quiera mirar, pero no es alucinante por lo positivo, es alucinante por lo descomunalmente absurdo y trágico. Y lo que uno ve en ese periodo es la dispersión de fuerzas en un momento de crisis, la dispersión, ¿no? Porque además de esta crisis violenta, de la guerrilla, de la AAA, lo que ocurre es el Rodrigazo, digamos, en el medio del 75. Eso anticipa un periodo todavía más trágico. El cierre de la tragedia es un cierre todavía más trágico, más negro, ¿no? Entonces, digo, la idea que yo le quería transmitir es pensar enmarcar estos 70 desde este lugar parece muy poco aceptable por quienes quieren que los 70 se parezcan a un impulso primaveral. No tuvo nada de impulso primaveral. La verdad que los documentos... Ah, sí. ¿La AAA no utiliza suelta de prisioneros para hacer un brazo armado? ¿No utiliza? ¿No recluta gente encarcelada para hacer un brazo armado? Sí. Hay una parte, ¿vieron en El secreto de sus ojos? ¿Vieron la película El secreto de sus ojos? Bueno, ¿vieron que está el asesino que lo sacan de la cárcel? Bueno, esto, no sé si ese caso es, digo, esto es recreado, pero la AAA reclutaba comisarios indeseables, que muchos tenían sumario, y los convertía en jefes de ese grupo de tareas. Lo más terrible que aconteció en Argentina es que todos los gerentes de empresas, todos los directores de escuela, todos los decanos de facultades, que denunciaron a los militantes durante los últimos años 70, eso llegaba a una comisaría, iba un fichero. Esos ficheros estaban en poder de la AAA. ¿Para quiénes empezaron a trabajar los comisarios de la AAA después de marzo del 76? Para Macera, para Videla, o sea, trabajaron en Campo de Mayo, pero la mayoría trabajó para Macera en la ESMA. O sea que los mismos ficheros que la AAA había separado fueron... Bueno, el ejemplo más claro es cuando a los pibes le pasan la noche de los lápices y no le explican todo esto, que los chicos habían ido por el boleto estudiantil, pero estaban marcados, y esos ficheros terminaron en manos de alguien que... ¿De qué los acusaban a los pibes? ¿Los pibes eran inocentes? No eran inocentes. ¿Qué? A ver, los pibes eran militantes de superficie, llevaban periódicos, vendían periódicos. ¿Eso los hacía pasibles de terroristas? No, pero estaban en un fichero que pasó del gobierno peronista a la dictadura, ¿entienden? Ese mecanismo es terrorífico,
pero bueno, ocurrió de esta manera. Y a mí lo que me mueve, después de estar muchos años despotricando y denunciando, es tratar de llevar a las escuelas la comprensión, no para que se detenga la denuncia, sino para tener más claro lo que decimos y qué buscamos, y no para volver a, digamos, para profundizar los buenos y los malos, sino para entender claramente ese proceso histórico que hay que enseñarlo bien. Es muy complejo, pero es apasionante. Bien, me olvidé de mostrarle una cantidad de libros. Mirá, lo encontré. Este es el presidente que no fue. Es un librito, ¿eh? Tiene casi 600 páginas, pero es muy recomendable, muy recomendable. Bueno, gente, ¿la seguimos la semana que viene? Buen fin de semana.